Ya está en comunicación, perfecto. Lucía Luján del otro lado, buen día, bienvenida a la mesa de Mejor que Ayer. Te saluda Leonela y Juan de este lado. Hola, buen día. Bueno, queríamos charlar con vos justamente, Lucía, porque ayer comentábamos algo de la historia de Guido, tu hijo, y queríamos que vos nos cuentes en detalle cuál es la situación que están atravesando. Bueno, básicamente contarles un poquito cómo empezó todo. Guido empezó con fiebre muy alta y mucho vómito. Él había estado unos días antes ya lo habíamos llevado al pediatra y a la guardia porque parecía que estaba como con moco, con tos, lo cual es totalmente normal en esta época del año. Todos los que tenemos niñitos en casa sabemos que el invierno es así. Claro. Básicamente me mandaron a mi casa, me dijeron que le controlara la fiebre, que lo mantuviese hidratado y que lo dejara descansar. Volví durante 3 días seguidos a la guardia y finalmente terminé internado por un cuadro de deshidratación. Durante esa primera noche de internación yo todo el tiempo sugerí que Guido no se despertaba y que tenía movimientos involuntarios de una pierna, lo cual no era normal. Pedí todo el tiempo durante esa noche que hizo durante 10 horas ese movimiento un neurólogo, al cual no hay ningún neurólogo de guardia en Villa María. En ningún lugar, ni en el hospital ni en las clínicas privadas, no hay neurólogos de guardia. Me derivaron a la mañana a una clínica privada de la ciudad que tenía un neurólogo, el cual el neurólogo demoró casi 20 horas en valorarlo y dijo que el foco no era neurológico, y nosotros pasamos muchos días con Guido internado donde aparentemente le buscaban una apendicitis o aludían su comportamiento o su conducta a que él ya tiene una neurodivergencia de base, y me decían que yo ya tenía un hijo discapacitado y que era normal que se comporte así, un niño con tal condición. A lo cual yo referí todo el tiempo que conozco a mi hijo, que él ya estaba hace muchísimos años contenido por muchas terapias y por atención temprana, que su diagnóstico prácticamente es imperceptible, claro, que él está súper integrado socialmente, que no tiene esa conducta en lo habitual. Y finalmente me dan el alta y me mandan a mi casa con Guido perdiendo el habla, arrastrando una pierna y diciéndome que era totalmente propio y que él se iba a sentir mejor en casa, que se estaba comportando así porque quería estar en casa. Al otro día, ahí nomás, a las poquitas horas, consigo una consulta particular con un neurólogo, a la cual quiero valorar enormemente el gesto de Jorgelina Milanesio, dueña y directora del Instituto de Neurociencias, que me cedió esa consulta, que es el lugar donde Guido se rehabilita habitualmente. Y desde el consultorio privado del instituto, a Guido lo derivaron de urgencia, ya con toda la sintomatología de una neuropatía, de una encefalopatía. Claro. Llegamos nuevamente a esta clínica privada de la ciudad, donde le punzaron la médula ósea a poquitas horas de haberle dado el alta, porque consideraban que era un niño que clínicamente estaba bien, a lo cual nosotros decíamos que no, porque lo conocemos a Guido y sabíamos que no era normal que se comporte así. Y tras punzarle la médula ósea, nosotros firmamos una notificación al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, donde se notifica la sospecha de caso de meningoencefalitis. Cuando Guido ya despierta en la habitación, después de la anestesia, del quirófano y de todo lo que implica una punción de médula, yo con el teléfono empiezo a leer que era una encefalitis, que era una meningitis, que era una encefalopatía, porque la verdad es que como padres no tenemos muchas veces información, no somos médicos, si bien nosotros veníamos observando todos los síntomas, que nos dábamos cuenta que no era una apendicitis como se lo estaba tratando. Estuvo más de una semana internado en esta clínica, donde decían que tenía una apendicitis, de lo cual se hacían estudios en la pancita y en la pancita no tenía nada. Qué locura. Bueno, y en ese momento yo leo que había un protocolo que había que seguir, que era administrar el aciclovir, que es un retroviral, que lo que hace esta medicación, digamos, es un retroviral, no es un antibiótico, pero cumple más o menos la misma función. Es como atacar de manera preventiva cualquier virus o bichito que pueda haber en el cerebro y previene el daño del sistema nervioso central. Yo insistí, te digo, con esta información que había sacado de internet, insistí en que se le empezara a administrar de manera urgente, porque era lo que corresponde a un protocolo de salud a nivel mundial, en todo el mundo. Sí. A lo cual me decían que esas eran decisiones médicas, que no las podía tomar yo, y yo solo exigía que se cumpliese un protocolo. Después de muchas horas apareció la ciclovir en la habitación, se la empieza a administrar y Guido empieza a mejorar
y a los 2 días estaba mucho mejor. De vuelta estaba conectado, hablaba con nosotros, comía, jugaba. Entonces una médica en esta clínica privada que estaba haciendo la ronda porque estaba de guardia, pero no conocía a Guido, me volvió a decir lo mismo, que yo ya tenía un hijo con una condición, que era normal que se comportara así, que el nene estaba cansado porque llevaba muchos días internado, y que era imposible que él tuviese algo en la cabeza, simplemente como que en su condición neurodivergente ya era normal que su conducta sea esa, pero que era imposible que él tuviese algo en la cabeza, porque si no, no estaría comiendo, no estaría jugando, y le retira la ciclovir. En realidad su mejoría había sido por el suministro de este medicamento que vos estás nombrando. Totalmente, claro. Temprano, claro. El suministro temprano. Al otro día que le retiran el aciclovir, Guido empezó con convulsiones constantes, volvió a presentar afasia, letargo, empezó a perder de vuelta el habla de a poquito, ya no se levantó más, no comió más, no paraba de vomitar. Entonces en ese momento nosotros empezamos a exigir de manera inmediata el traslado. ¿Hacia Córdoba? Todo el tiempo... A Córdoba. Todo el tiempo le administraban lorazepam, clonazepam, intentaban parar las convulsiones con sedantes, porque esta clínica no tiene ni UCI ni terapia pediátrica. Seguido no tenía ni siquiera disponible oxígeno para parar las convulsiones en la habitación. Bien. ¿Y a Córdoba? Al otro día de esto llegó el PCR de Córdoba, ese líquido cefalorraquídeo que se había mandado a Córdoba, llegó positivo. Guido tenía un herpes en su cerebro, pero lo estaban tratando, o sea... La derivación que ellos estaban gestionando, mientras nosotros estábamos desesperados, era la clínica San Miguel, que es un psiquiátrico. Sí. En vez de derivarlo a un lugar que tuviese una UCI, una terapia, lo estaban derivando a un psiquiátrico. Y tuvieron que esperar a que llegue ese PCR positivo, darse cuenta que estaba enfrentando esta enfermedad, esta encefalitis herpética, para empezar a agilizar las cosas y conseguirle una cama realmente en Córdoba, porque hasta horas antes el traslado lo estaban haciendo a la San Miguel. ¿Y dónde fue internado finalmente, Guido? Estamos ahora en la clínica privada Vélez Sarsfield, donde la verdad cabe destacar que nos están atendiendo muy bien, que están haciendo todo lo que pueden, pero ya contra un pronóstico diferente. Tras la suspensión de la ciclovir, nosotros acá volvimos a día cero el día que llegamos del tratamiento. Claro. Es un ciclo inicialmente de 21 días endovenoso, donde, te repito, volvimos a día cero. Las encefalitis herpéticas tienen una probabilidad muy alta de recuperación cuando la ciclovir se administra de manera temprana. Claro, a tiempo, o cuando se agarra a tiempo. Ahora, ¿qué trato tan poco empático por parte del personal de salud y además de irresponsable, ¿no? Lucía, ¿cuánto tiempo pasó desde que ustedes comenzaron con los síntomas hasta que finalmente ahora fue trasladado a Córdoba? Y nosotros llegamos acá y el día 0 de aciclovir ya se dio al día 12 de síntomas. Claro. ¿Y hace cuánto tiempo está en Córdoba Guido? ¿Ya más de una semana, 2 semanas? Y ya hace, 10 días aproximadamente. Bien. ¿Y actualmente qué le suministran a Guido? Y actualmente, mira, también te cuento que llegó acá Guido porque lo canalizaban durante horas, donde infringían su sufrimiento todo el tiempo. Guido ya no tenía más venas, aparte de que cualquier papá o mamá que conoce un poco de un perfil sensorial diferente, como el que tenía Guido, que su sensibilidad era diferente, que percibe el dolor de una manera distinta quizás. Imagínate que durante todos los días que estuvo en esa clínica privada, las vías se le infiltraban y entonces a veces le hacían tres vías periféricas en un mismo día, ya no tenía más venas. Cuando llegamos acá a Córdoba, prácticamente llegó a hacer hasta una flebitis en su bracito de tantas venas que se le reventaban. Y el aciclovir no se puede suspender y solamente se administra endovenoso. Entonces, bueno, contar también que antes de ayer Guido pasó por un procedimiento donde tuvimos que conseguir un catéter PIC, que bueno, gracias a Dios se pudo conseguir. También agradezco mucho la ayuda de la gente en todo sentido, tanto económico como en gestiones, en dar con los contactos con la droguería exacta y que todo llega rápido. También necesitamos una suplementación alimentaria que nos fue donada, porque bueno, también conocemos la burocracia de las obras sociales y la demora de todo, y Guido necesita todo ya. Catéter PIC a él le va a durar, si Dios quiere, el resto de la internación y el resto de los ciclos de tratamiento para que ya no lo canalicen más. Lucía, ¿cuántos años tiene Guido?
Tiene 10 añitos. 10 años. ¿Ustedes han estado en contacto con, bueno, decís que han recibido ayuda de la comunidad en general que en este proceso lo está acompañando, pero ¿han estado en contacto con alguna familia que le haya pasado algo similar, que hayan vivido algo parecido a lo de ustedes? No, la verdad es que no. Uh-huh. Pero bueno, estoy abierta a la escucha y todo sirve. Y ahora, Lucía, para adelante, ¿qué necesita Guido en cuanto a estudios, a medicamentos? Y mira, ayer le realizaron otra resonancia de cerebro con anestesia. Bueno, como te cuento, antes de ayer fue el procedimiento de la colocación del catéter PIC, que ese es un catéter, una vía central que va hasta el corazoncito para que se le administre la medicación de una manera menos invasiva. Tenemos este viernes otra punción de médula que también se va a realizar en quirófano con anestesia. Y bueno, después nos queda seguir infundiendo los ciclos. Si Dios quiere, por 5 días no tenemos procedimientos invasivos. Bien. Y después nos queda completar ese ciclo de 21 días, repetir todos los estudios. Seguramente se haga otra punción de médula, otra resonancia, otro encefalograma. Y bueno, es ver que el virus no siga activo, ver su evolución clínica, revaloración con neuroquinesiología y demás. Y la verdad es que hoy en día los médicos no tienen un pronóstico, porque básicamente es muy triste de decirlo, pero nos queda aferrarnos a la fe, cuando médicamente nosotros al primer día de fiebre lo llevamos a una guardia y nos queda aferrarnos a la fe y a que la gente sigue pidiendo por él y a confiar en que él va a estar mejor, porque también creemos que Guido está mejor, porque sus riñoncitos están empezando a funcionar mejor de a poquito, él de a poco se conecta, se mantiene despierto, pero totalmente nos queda aferrarnos a la fe porque médicamente fuimos abandonados. Lucía, ¿cómo pueden hacer quienes quieran colaborar no solo con una oración, un gesto, una muestra de apoyo que obviamente es bienvenida, sino también hablando en términos económicos, cómo pueden colaborar con ustedes? Mira, hay una movida muy grande que valoro y agradezco los seños de la Escuela Juan Bautista Alberdi, que están haciendo una rifa para Guido. Sé que hay muchos emprendimientos de la ciudad que desinteresadamente se han sumado y han colaborado, así que bueno, aprovecho el espacio también para agradecer. Ellos están vendiendo numeritos de una rifa en beneficio de Guido, y también hay un alias de Mercado Pago, que el día que pasó toda esta cuestión de los suplementos y del catéter y de demás, mucha gente, más que nada amigos y familiares, querían donar, y bueno, si bien por ahí como mamá uno quiere llevar la bandera de poder con todo, por ahí entendí que era darles también la posibilidad de acompañar y de estar cerca de estos amigos y familiares que quisieron, y bueno, finalmente hicimos el alias y agradezco haber tomado esa decisión porque es muy triste y burocrático todo, pero la verdad es que estando acá en Córdoba los gastos son enormes para todo, son muchos días. Nosotros contamos que en el mejor de los pronósticos, entre lo que estuvimos internados allá y los que nos faltan acá, Guido va a estar aproximadamente 40 días hospitalizado. Claro. ¿Y ustedes tienen que hospedarse allá? En realidad Guido está aislado, así que estoy de momento yo sola en la habitación, no puedo salir de ahí, y oportunamente viene algún familiar o su papá o mi mamá una noche a quedarse, porque bueno, la vida para todos sigue y siguen trabajando y demás, entonces por ahí la que está acá soy solamente yo con él, y cuando vienen sí, obviamente es costear hospedaje, un montón de cosas que estamos cubriendo como podemos. Para que la gente también tenga en cuenta, el alias para colaborar es guido.tiziano con Z 2025, ¿no? Ese mismo es, bien, sí, así perfecto. Tal cual. Lucía, muchísimas gracias por compartirnos bueno, lo que sucede con Guido, y sí, decime. Que nada, mi objetivo, que agradezco mucho el espacio, el respeto y la escucha, pero de decirle a la gente que mi objetivo es que haya un trato humanizado para niños con neurodivergencias y con condiciones como la de Guido. O sea, en realidad todo niño y todo paciente necesita y merece el buen trato, y considero que si como clínica o como institución por ahí no hay los recursos necesarios porque el sistema escasea, que me parece que acá lo que hay que destacar es que no hay que esperar a tener un cuadro clínico desgarrador, donde vos veas un niño convulsionando o con riesgo de vida para hacer el traslado a tiempo,
porque trasladar a tiempo a veces de decir que no tenés los recursos salva vidas. Ujú. Y nada, eso, que sinceramente espero sancionar lo que pueda, una ley, un proyecto de ley para que se trate a todas las neurodivergencias y a toda la infancia y a toda la comunidad en general como corresponde, sobre todo con respeto y con humanidad. Sí, como debe ser. Lucía, gracias por tu tiempo, por la amabilidad de atendernos en este contexto que están atravesando. Ojalá todo pueda mejorar para Guido y vamos a estar repasando el alias también para que quienes están del otro lado quieran colaborar. Muchas gracias. Gracias.